nuevo acceso, y hay un pasaje en el Antiguo Testamento de los que son más fascinantes en toda la Escritura, que habla de lo que Jesús vendría a ser y el orden que el Señor quería traer a la humanidad, por lo que el hombre había perdido el acceso a la presencia de Dios en el jardín del Edén. Así que por mucho tiempo la humanidad estuvo separada de Dios a causa del pecado, y se instituyó una ley mosaica, una ley religiosa, una ley de normas, leyes y formas de conductas para que tú y yo pudiésemos acercarnos a Dios, y a esa ley es la ley de Moisés. Pero Amós se levanta y da esta profecía inspirada por el Espíritu. En Amós 9 versículo 11 dice: cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado, y repararé sus grietas y redimiré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones. Palabra del Señor. Y así lo hará. Y es interesante este pasaje, porque en la historia de Israel hubieron no muchos, pero algunos tabernáculos, algunos lugares de reunión en donde se levantaron para que el pueblo pudiera tener acceso. Y ese tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, la carpa de reunión de David, el tabernáculo de el rey Salomón, que fue una majestuosa obra. De hecho fue catalogada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También tenemos el tabernáculo de Ezequías y de Zorobabel. Pero es importante mencionar que Amós no hace referencia a ninguno de esos, sino a la carpa de reunión, a donde David con su deseo y de su ímpetu de estar cerca del Señor, toma el arca del pacto y la establece en Sión, cerca de su propia casa, para que él pudiera intimar y convivir con él. Y esta carpa de reunión hacía omisión a ciertas leyes o indicaciones que anteriormente Dios le había dado a Moisés. Pero la pregunta aquí que podemos hacernos es: ¿por qué Dios permitió que David hiciera omisión de toda la liturgia y todas las reglas, formas y arquitectura y estructura del tabernáculo de Moisés? ¿Por qué? Porque era una sombra y figura, la carpa de reunión donde David estableció el arca del pacto, de cómo es que sería nuestra relación una vez que Cristo viniese y muriera por ti y por mí, sin restricciones, sin tanto sacrificio y maneras y formas y liturgias religiosas que eran barreras para que tú y yo podamos acercarnos a la presencia de Dios. El arca donde, o más bien el lugar en donde David puso el arca, sin tener el atrio, el lugar santísimo y el lugar santo y el lugar santísimo, que eran las indicaciones como es que Dios le había dado al pueblo de Israel que edificaran un tabernáculo. David dijo: ¿sabes qué? Mejor tengo otra idea. Mejor me voy a tomar el arca del pacto, que representa la presencia misma de Sión, y la traeré al monte de Sión, a un lugar alto, y ahí en ese lugar pondré una carpa sencillita, una carpa donde no hubiese la entrada y la puerta que tenía el tabernáculo para poder entrar al atrio, y después al lugar santo, y después al lugar santísimo. O sea, había una puerta, había un velo, y después había otro velo que impedía o frenaba la presencia de Dios para que alguien común y corriente pudiera entrar a ese lugar. Así que David dijo: ¿sabes qué? Nada de eso. La presencia de Dios va a estar en medio del pueblo para que el pueblo pueda disfrutar la presencia de Dios. La pregunta es: ¿por qué Dios lo permitió?
Si ya les había dado leyes de cómo es que la presencia de Dios tenía que operar en medio del pueblo, lo permitió por lo siguiente. Porque era una sombra y era una figura de cómo es que Dios quería restablecer y restaurar, muchas gracias, restablecer y restaurar la relación personal, genuina y sin barreras contigo y conmigo el día de hoy. ¿Estamos entendiendo o le estoy hablando en chino? Así que nos vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer unos grandes pasajes por ahí. Y luego vamos a retroceder otra vez a lo especial que fue el tabernáculo o la reunión, el lugar de reunión de la carpa que levanta David. Y nos vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 2. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era una sombra, un tenue anticipo de las cosas que dice por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Sí, los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Y aquí está hablando en la carta de Hebreos cómo es que tenían que hacerlo una y otra vez, porque no era completa la obra que se hacía en la vida y en el corazón de las personas que venían a ser purificadas mediante un antiguo sistema religioso para acercarse y tener una relación con Dios. Versículo 5 dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Versículo 9 dice: luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo Jesús nos hiciera santos, dice que una vez y para siempre. Versículo 16 dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, ¿a dónde? Al lugar santísimo del cielo. ¿Por causa de qué? De la sangre de Jesús, por su muerte. ¿Qué dice? Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de ¿qué? De la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente. ¿Tienen la foto que les mandé allá? ¿La pueden poner? Dice: entremos directamente a la presencia de Dios. ¿Con qué? Con corazón sincero y con plena confianza en Él. Muy bien, este es el tabernáculo que Dios le dio a Moisés para que estableciera el arca del pacto, que era la presencia misma de Dios entre su pueblo. Y si tú puedes ver acá tenemos la puerta, y a toda esta escena se le llama el atrio. El atrio o el tabernáculo tenía tres categorías importantes. Número 1 es el atrio, número 2 es el lugar santísimo, el lugar santo, y número 3 el lugar santísimo, en donde se encontraba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Ahora, para que en el Antiguo Testamento alguien pudiera estar en este lugar, tenía que haber una purificación de todo un año, y se sorteaba a través de un sorteo sagrado un sacerdote que una vez en todo el año él
se purificaba y tenía toda una ceremonia durante todo ese año para que una sola vez, un solo hombre del pueblo de Israel, de la tribu de Leví, pudiera entrar a ese lugar. Y tenía que entrar por este lugar, y lo primero que entraba a través de esta puerta era el altar. Y en el altar, ¿qué se hacía? Se sacrificaba un animal, un cordero. ¿Para qué? Para que ese animal pudiera cargar con los pecados de él y del pueblo. Y después había un lugar en donde él se purificaba y se lavaba. Aquí teníamos el primer velo y acá tenemos un segundo velo, y no me va a dar todo el tiempo para poder explicar aunque después estaría increíble hacerlo. Pero ¿a qué voy con todo esto? Eso era en el antiguo y viejo pacto que Dios había establecido con el pueblo. Un solo hombre, de una sola tribu, de un solo pueblo, y de ese pueblo había una sola tribu. Lo que hacía casi imposible poder experimentar y disfrutar la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios y el disfrutar Dios a su pueblo y a su gente fue el fin último por el cual Dios hizo la creación. Dios hizo a Adán y Eva y los plantó en el jardín del Edén. ¿Para qué? Para poder estar con ellos, para poder platicar con ellos, para poder hacer vida con ellos. Pero ellos decidieron el gobierno de Satanás sobre el gobierno de Dios, desobedeciendo las leyes y las instrucciones que Dios les había dado, y les dijo: nomás no me coman de ese arbolito. Y ellos dijeron: pues se ve bueno, se ve rico, se ve delicioso, de seguro es un mango con chamoy delicioso. Y dijeron: vengas. El pecado introdujo en el hombre muerte, y muerte espiritual. ¿Y muerte espiritual qué es? Estar separados de Dios. Pero aún así Dios no se rindió. Aún así Dios no bajó la guardia. Aún así Dios quiso y puso en práctica el primer plan, que era restaurar y restablecer su diseño original, que era que el hombre pudiera estar y convivir en la presencia de Dios. Pero como Dios es un Dios santo, es un Dios puro y es un Dios que no tiene mancha, no puede convivir con. Así que ¿qué es lo que hizo? Levantó a una nación, a un pueblo, por medio de un hombre estéril que no podía tener hijos, él y su esposa. Y ese hombre se llamó Abraham y le dijo: sobre ti yo te bendeciré y tú bendecirás a todas las naciones de la tierra. Así que Dios forma un pueblo para que por medio de ese pueblo se levantara una nación que apartada, santa, que obedeciera al Señor. Y adivine qué, no pudieron hacerlo. Porque todos los hombres somos igual de brutos. Si tú quieres, no, pues si yo hubiera sido Adán, yo no lo hubiera regado. Tú lo hubieras regado igual que Adán, igual que el pueblo de Israel. Cuando Dios les da las leyes en Éxodo capítulo 21 y les da todas las leyes al pueblo de Israel, mientras Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, tú dices: oye, el pueblo de Israel va a estar listo para decir: solo a mi Dios y solo a Él adoraré y me gozaré en Él y disfrutaré su presencia. No, se fue su líder Moisés 40 días y ahí Moisés estaba recibiendo la revelación de parte de Dios. Dios mismo escribiendo las leyes en una piedra. Imagínate el dedo de Dios escribiendo las leyes sobre la piedra. O sea, está impresionante. Baja capítulo creo que 32, y adivine qué está haciendo el pueblo de Dios: bailando y danzando alrededor de un toro y diciendo: este es el Dios que a nosotros nos sacó del pueblo de Egipto. Ahora, si tú y yo hubiéramos sido Dios en ese momento, decimos: se acabó. Es como cuando los niños llegan o sea, tú tienes el día de campo y vas a disfrutar, pero en eso se levanta el Richard y empieza a hacer de las suyas, y que malteada y que huevo y que tira toda la y ¿sabes qué? Lo que íbamos a hacer se acabó. Pero Dios no es así. Dios no se da por vencido. Dios extiende su misericordia una y otra y otra y otra y otra
y otra vez, pero ese primer pacto que Dios hace con su pueblo no tenía el poder de poder erradicar de raíz el problema. Y el problema era un problema del corazón. El problema era un problema en donde tú y yo estábamos completamente alejados de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos con una herencia adánica, con una herencia. ¿Qué quiere decir eso? Con una herencia que humanamente está predispuesta a hacer lo malo, a buscar lo malo y a no querer lo que Dios quiere para tu vida. Lo primero que un niño aprende a decir no es papá, no es mamá, ¿sabes qué es? No. No. Si vos a mi hijo Diego, a todo mundo le dice no. Lo aprendió de su madre, no creo que. Se dice no y anda regañando y anda diciendo y no y tú deja ahí. O sea, un niño de 1 año, ¿qué quiere hacer? Su voluntad, ven para acá, no. Deja eso ahí, no, y baila y juega como. Pero ese es el corazón del hombre. Y aún así, Dios ha persistido en querer morar, en querer vivir, en querer tener una relación contigo, aunque seamos una bola de corruptos, de personas que no le seamos fieles, de personas que hablamos mal de nuestro prójimo, de personas que no podemos mantener un compromiso con Dios. Aún así Dios dice, yo quiero tener un pacto y una relación contigo por la eternidad. Por eso en Hebreos dice ya el nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo no va a ser y no se va a escribir en piedras insensibles y que no tienen recepción. Dice no, les pondré ahora las leyes en su corazón para que ustedes puedan entender, desear y querer los planes que yo tengo para ustedes. Porque los planes que Dios tiene para nosotros, aunque seamos bien necios, son mejores que los nuestros. Aunque a veces nosotros queramos nuestros propios planes y tengamos nuestras propias ideas, yo quiero decirte de parte de Dios, sus planes, escúchame bien, son mejores de lo que tú puedes creer e incluso imaginar. Los planes que Dios quiso y planeó para tu vida se establecieron desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios te ama y ese amor está disponible para todo aquel que crea en el Señor y en el regalo que Dios tiene para nosotros. Dios sabía que este primer pacto y esta primer ley que el Señor nos iba a entregar no iba a funcionar, sino iba a revelar nuestra condición de que estábamos muertos completamente espiritualmente y necesitábamos a un Salvador, y ese Salvador perfecto, sin mancha, que tenía solamente que no debía de ser juzgado, pero decidió ser juzgado. ¿Sabes qué? Por amor. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, ¿a qué puerta se refería? ¿Sabes a cuál puerta se refería? Entonces, sí, la puerta de mi casa. La puerta del tabernáculo. Cuando Jesús dijo, tenía en mente el tabernáculo. Y dice, y él dijo, nadie puede entrar a la presencia de Dios excepto aquel y aquellos que decidan pasar por mí. Pero el primer símbolo que vemos en el tabernáculo de Moisés, que es el altar. O sea, toda la Biblia, desde principio a fin, marca, testifica y apunta a un hecho que marcaría el antes y el después de toda la humanidad. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, estaba hablando de la puerta del tabernáculo, y esa puerta apuntaba y daba hacia qué, hacia un altar, y ese altar representaba la cruz. Así que Jesús no solamente es la puerta, sino es el cordero que el sacerdote llevaba para sacrificar, para después ser purificado y después entrar y pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Ahora quiero decirte que tenemos un gran sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que se sacrificó en la cruz del Calvario.
Lo hizo, lo hizo voluntariamente. O sea, los romanos no lo mataron. O sea, ellos pensaron, Satanás ingenuamente, pobre Margarito, dijo: aquí voy a echarme al Hijo de Dios, sin saber que Él estaba obrando para que el perfecto plan de Dios para rescatarte de donde el día de hoy estés funcionara para tu favor. Y mientras Satanás estaba diciendo: ya he ganado la batalla, he matado al Hijo de Dios, al mismo autor de la vida, no se dio cuenta que estaba él colaborando para que el plan perfecto de Dios tomara plan en el cosmos, en el universo, y ya no hubiese una barrera, un pecado, una restricción que limitara la entrada al lugar santísimo. Ya no hay ninguna barrera. Ya no tenemos que pasar por la puerta y luego por el velo y luego volvernos a purificar y luego volver a matar otro cabrito porque pues ya, fíjate que le hablé mal a mi esposa, fíjate que hice esto, fíjate que hice el otro, fíjate que mentí, fíjate que transié la vez pasada, que fíjate. Ya no. Una vez y para siempre. Por eso el tabernáculo de David es mencionado en Amós 9 y 11. ¿Por qué no otro tabernáculo? ¿Por qué no el tabernáculo de Salomón? Si era tan majestuoso, glorioso, y tenía todo conjunto y separado, y tenía todo lo que implicaba y decía en la ley mosaica. ¿Sabes por qué no? Porque era una representación de que eso ya no servía. Era una representación de lo que Dios haría ahora a través del nuevo pacto, de una nueva relación que era por medio de una relación con Dios. Por eso Amós dice, si te lo puedo volver a leer, dice Amós: cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David que ahora está derribado, y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. ¿Qué tiene tan especial este tabernáculo o esta carpa? Esta carpa era tan especial porque era un sinónimo de cómo es que Dios quería vivir en medio de su pueblo. O sea, el tabernáculo había toda una legislación para poder operar y para poderse meter. Y David dijo: ¿sabes qué? Todo este sistema religioso lo voy a dejar en otro monte, pero en el monte de Sión yo voy a dejar el arca del pacto y voy a instituir ahora que una adoración. Y así que David organizó a levitas, ¿para qué? Para que de día y de noche estuviesen adorando al Señor, y ya no hubiese alguna separación entre los demás pueblos, entre las demás tribus, y entre esta sí puede y esta no puede. No, la puso para que todo el que pasara por ahí pudiera estar viendo cómo es que uno se acerca al Señor. David entendió que el tema con Dios no es un tema religioso, que el tema con Dios no es un tema de religión y de normas y de reglas. Por eso David en Salmo 51, él viene y nos revela una profundidad de su relación con Dios, porque él dice: tú lo que no quieres son sacrificios. Si quisieras sacrificios, te sacrificara a todas las bestias que tengo, pero eso no es lo que tú quieres. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de tu vida, iglesia. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que depende, que busca la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Un corazón genuino, un corazón que esté dispuesto a las cosas de Dios. Dejemos ya de ponerle reglas a nuestra religión. Dejemos de querer nosotros agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. No es por ahí. Es recibiendo el regalo que Dios tiene para ti, que solamente se puede recibir mediante la fe, porque sin fe es imposible
es imposible, iglesia, agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible. Así que en 1 de Crónicas 16:1 dice: trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y en Salmo 134:1 dice: oh ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor, bendigan al Señor. Así que voy a hablar de 4 cosas rápidamente. Cuatro cosas que vemos del tabernáculo o de la carpa de reunión de David, pero que también las vemos cumplidas por medio de Cristo en la cruz del Calvario, en esta nueva relación con Dios. Número 1, 4 características del nuevo pacto que Cristo culminó cuando fue crucificado y resucitó. Número 1 es que ahora hay un acceso libre y directo a la presencia de Dios. Número 1, hay un acceso libre y directo a la presencia de Dios. Por eso en Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde? A la puerta, allá afuerita. Acerquémonos al pastor para que ore por mí. Y hay pastores que usted sí es bien santo, ¿por qué no pide por mí? No dice eso. No dice eso. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono. ¿De quién? ¿A cuál trono? Al trono de la gracia de nuestro Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. O sea, libre acceso. Lo que para un sacerdote tenía que prepararse durante toda su vida, ahora por medio de la fe, porque la sangre de Cristo ha sido rociada en tu vida, tienes libre acceso a la presencia de Dios. Libre acceso, iglesia. Libre acceso para ir, para pedir, deja tú para pedir, para disfrutar la presencia de Dios, porque fuiste diseñado por Dios para estar en su presencia. Fuiste diseñado por Dios para que Dios sea el centro de tu vida. Fuiste diseñado por Dios para disfrutarlo, para caminar con Él, para hablar con Él, para que Dios satisfaga todas tus necesidades. No es tu esposa la que tiene que satisfacer tus necesidades. No es el trabajo, no es la vida, no son los sueños, es Dios. Y esa es la vida que el Señor el día de hoy te quiere ofrecer. Hey, ven a mí. Ven a mí todos los que están cansados y lleven pesadas cargas, porque yo les daré descanso. La invitación de Jesús no es: ven porque necesito que vengas a la iglesia y luego que hagas esto y el otro. Ven a mí. Ven a mí. La onda acá en presencia es que te enamores de la presencia de Dios. Ese es nuestro anhelo. Por eso. Los que dicen: no, es que están chidos los cantos y la musiquita ahí que tocan, pero la palabra es la buena. Yo digo: no has entendido. En un mínimo, el sacrificio de Cristo Jesús. Porque todo lo que Dios hizo es para acercarnos de vuelta a su presencia. Dios quiere ser tu amigo. Wow. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere que le conozcas. Dios ya te conoce. Pero la onda acá es que tú lo conozcas a Él, porque para eso fuiste diseñada. Fuiste diseñado para caminar con Dios y no bajo un sistema religioso que mata, que pudre, que nos envenena. No, un sistema en base a la gracia, que solamente Cristo nos hace justos delante de Él.
No, en otro pasaje dice: Jesús no tenemos que matarlo una y otra vez. No, no es así. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener un corazón rendido a Dios y que se arrepienta. Eso quiere decir que el sacrificio de Cristo ya es completo en nuestras vidas. Y que ahora nosotros, cuando la regamos y cuando hacemos nuestra voluntad, ¿qué es lo que nos toca? Dios no quiere rituales. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, porque la sangre poderosa de Cristo Jesús ha quitado el velo, y el velo se rasgó de arriba a abajo, haciendo referencia que solamente Dios y solamente Dios fue el que abrió el camino para que su presencia ya no estuviese encajonada en el lugar santísimo, sino que su presencia se manifestara en todo el universo. Número 2, lo que yo veo del tabernáculo de David que se cumple con Cristo es que es una relación basada en una verdadera adoración. Por eso, la iglesia cada día más va a ir en aumento en adoración. Yo quiero que seamos una iglesia de adoración. Somos una iglesia de adoración, ahora somos una iglesia que está buscando ayunar, pero yo quiero ser una iglesia de adoración, que entendamos el concepto de adoración. Adoración es rendición, adoración es honra, adoración es dar, adoración es sacrificio, adoración no son los cantos, adoración es un estilo de vida. Dios quiere que tú y yo seamos personas que entiendan que nuestra relación con Dios es adoración. Por eso la Biblia dice: entren por sus puertas, dice, ¿con qué? Con acción de gracias. Adoración es darle gracias y reconocer quién es Dios en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. Por eso las personas que no saben expresarle a Dios quién es Dios, que es difícil que levanten sus manos y están así tan duros en la presencia de Dios, te estás perdiendo de lo más rico que hay, que es disfrutar de una relación con Dios en adoración. Y no puedes decir: ay, sí, yo aquí alabo al Señor. No se puede. En la Biblia vemos diferentes formas en que los adoradores adoraron al Señor. Incluía: ama al Señor con toda tu ¿qué? Con toda tu mente, con todo, dice, con todo tu ser. Eso incluye tu mente, tus energías, tu cuerpo, tu todo. Por eso en 1 de Crónicas 14:4 dice: David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo ¿en qué? En adoración ante el arca del Señor, para invocar sus bendiciones y para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. David entendió que con Dios no es por medio del sacrificio, con Dios es por medio de la adoración. Yo quiero invitarte a que en tu casa adores al Señor, que en tu trabajo, mientras llevas a los niños, mientras preparas el desayuno, mientras estás haciendo lo que hagas, tú puedes adorar al Señor. Mientras les cocinas el huevo a tus hijos o a tu marido, cuando tú estás en el trabajo, tú puedes estar adorando, porque la adoración no es un lugar, la adoración es un estilo de vida donde le decimos al Señor: gracias, Señor, porque lo que tengo viene de ti. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por esta cocina. Gracias, Señor, porque en la salud y en la enfermedad tú me has mantenido y no has dejado justo desamparado. Y comienza tu boca a no ver las cosas que el día de hoy te puedan estar tocando la puerta y decir: es que tú tienes muchas cosas por las cuales el día de hoy te puedes quejar. Tú puedes el día de hoy estar viendo todo lo malo que está sucediendo en tu vida, pero una persona que tiene una relación con Dios entiende adoración, y adoración es dar gracias. Gracias, Dios. Gracias, 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 gracias. Por eso una persona que se queja difícilmente va a experimentar la presencia de Dios. No se puede. Difícilmente. Porque adoración va de la mano con dar gracias.
Y dar gracias es una posición en donde tú sabes que donde tú estás es un regalo que Dios te ha dado. Y dices, gracias, gracias. Y aún no solamente cuando tienes cosas buenas, si aún también en la desgracia puedes dar gracias. Gracias, Señor, por la situación que estoy pasando, porque me revela que tú eres el Dios de mi vida. Gracias por esta situación, porque tú tienes el control. Número 3, el tabernáculo de David nos enseña que la salvación es para todas las naciones. La puso David, el arca de reunión, la carpa de reunión, David la puso en el monte Sión. Y el monte Sión era un lugar alto. Es un lugar en Jerusalén, en donde toda la gente podía ver a simple vista. No estaba escondida, no estaba en un rincón desolado, no. Era un lugar en donde podía todas las naciones tener acceso. Tener acceso. Y ese mismo monte donde David levanta esta carpa es el mismo lugar en donde el Espíritu Santo desciende siglos después y bautiza a la iglesia en el Pentecostés. O sea, era sombra y figura no solamente de la nueva Jerusalén, en donde estaremos reinando para siempre con el Señor, sino de lo que Dios iba a hacer ahora con su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque antes tenían que ir a un lugar a estar en la presencia de Dios, pero ahora por medio de Cristo, Cristo nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos vasijas donde el Espíritu Santo viene y nos llena, y ahora nosotros somos portadores de esa rica y gloriosa presencia que podemos llevar a todos los lugares en donde Dios nos ha puesto. Ahora eres tú el templo del Espíritu de Dios. Escúchame bien, el templo del Espíritu de Dios. El templo. Por medio de la sangre del Cordero. En Efesios 2:14 dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin ¿al qué? Al sistema de leyes, de mandatos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo mediante su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. O sea, ahora solamente hay un solo pueblo, y es todo aquel que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Y número 4, la carpa de David, o el tabernáculo de David, nos enseña o apunta a un gobierno en donde Cristo es el centro de todos. Sabes, no me puedo meter tan profundo a esta onda, pero David, en el liderazgo de David no se registra un gran sumo sacerdote. No se registra. Si tú lees la Biblia, no se registra como hubo en la ley mosaica, y aquí tiene implicaciones proféticas muy fuertes, donde se levantaría un solo rey que tuviera la función de rey, de sacerdote y de profeta, dejando atrás completamente el sistema de ritos y de sacrificios, porque ya no sería necesario. Era una figura de lo que va a ser cuando Cristo vuelva, pero también de lo que ya es en nosotros. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Jesús es el perfecto sumo sacerdote que entró a la presencia de Dios y pagó por nuestros pecados una y sola vez. Y Jesús es como también tiene sacerdocio de profeta, rey, sacerdote y profeta. Salmo 110 versículo 4 dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Por eso en Filipenses 2:9, y con esto termino, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos el día de hoy y ahí inclinas tu rostro? Es inminente que su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Y su presencia está en este lugar porque ya no está en el lugar santísimo. Ya no está en una carpa y en un templo construido con manos humanas. Está acá porque la sangre de Cristo nos ha rociado y nos ha limpiado, para que ahora tú y yo podamos ser esos templos donde su presencia reposa. Y si el día de hoy tú quieres que el Señor venga y limpie tu vida completamente, limpie tu pasado, tu presente, tu futuro, recibas la gracia, el amor, y todos los pecados y todas las cosas que el día de hoy has hecho sean borradas, yo quiero decirte que eso ya fue hecho en la cruz del Calvario. Y ahora solamente tú tienes que recibir por gracia lo que el Señor tiene para ti. Y si tú quieres hacer el día de hoy esta oración y que el Señor haga una obra en tu vida, una obra en tu familia, y comience un nuevo camino, una nueva vida, yo te voy a pedir ahí en tu lugar que levantes tu mano. Si el día de hoy quieres decirle al Señor: Jesús, yo quiero que vengas y rocíes mi vida con sangre, con la sangre del Cordero, manténla así elevada y haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te reconozco como mi hijo, te reconozco como mi Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora entiendo que fuiste tú quien murió en la cruz del Calvario para quitar todo el sistema religioso del antiguo pacto y ponerme ahora en relación correcta contigo. Dile al Señor con tus propias palabras: recibo por fe el regalo de tu perdón. Y ahora te pido que me llenes de tu Espíritu Santo y que mi vida sea bautizada con los ríos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén.